Hay un edificio en la intersección de la calle 73 y Broadway que ha sido testigo de más escándalos, más genio y más desamor de lo que la mayoría de las ciudades experimentan en un siglo. El Ansonia se erige majestuosamente en el Upper West Side de Manhattan, una zona que hoy conocemos por su elegancia, pero que a finales del siglo XIX era un páramo de caminos de tierra, chozas de madera y terrenos baldíos. Cuando abrió sus puertas en 1904, no era simplemente un hotel. Era el hotel residencial más grande del mundo, un palacio de piedra caliza y terracota que desafiaba la realidad de su entorno. Sin embargo, detrás de su fachada Boss Arts se escondía la mente de un hombre tan visionario como peligroso, William Earl Dodge Stokes. Stokes era el heredero de la fortuna del cobre de Phelps Dodge, una de las familias más ricas de Nueva York, pero su vida estuvo marcada por la ambición desmedida y el conflicto constante. Desde joven mostró un desinterés total por el negocio familiar y, tras la muerte de su padre en 1881, llegó a demandar a su propio hermano para asegurar una herencia de 1 millón de USD, una suma que hoy equivaldría a unos 30 millones de USD. Con este capital, Stokes se propuso transformar el Upper West Side, un área que en aquel entonces era considerada una tierra de nadie. Lo que otros veían como lotes vacíos, él lo veía como el futuro del lujo residencial en América. El Ansonia fue concebido como su obra maestra, pero su construcción estuvo plagada de excesos y egocentrismo. Stokes contrató al arquitecto francés Paul-Émile Dubois, pero pronto lo degradó a delineante para figurar él mismo como el arquitecto principal y modificar los planos a su antojo. El presupuesto original de $750,000 estadounidenses se disparó hasta superar los 6 millones de USD, 8 veces la estimación inicial. El resultado fue un monstruo de 17 pisos, una de las estructuras residenciales más altas de su tiempo, decorada con torretas, cúpulas, balcones de hierro ornamentados y medallones tallados que recordaban al Renacimiento francés. Pero el esplendor físico del edificio no podía ocultar la naturaleza turbulenta de su creador. Stokes era conocido como un canalla, un bígamo y, muy posiblemente, un asesino. Su vida personal era un reflejo del caos que a veces reinaba dentro de sus muros. En 1895 se casó con Rita Hernández de Alba de Acosta, una joven de origen español y cubano a quien eligió simplemente tras ver su fotografía en el escaparate de una tienda. El matrimonio fue un desastre desde el principio debido al temperamento violento y la crueldad física de Stokes. Rita finalmente escapó a través de un divorcio en 1900, obteniendo un acuerdo de casi 2 millones de USD, una cifra récord para la época que subrayaba la toxicidad de su unión. A pesar de estos escándalos personales, el Ansonia atrajo a leyendas de la ópera, gigantes literarios y a los atletas más famosos de la era. Sin embargo, también se convirtió en un imán para jugadores, gánsteres y hombres que encontrarían finales violentos dentro de sus lujosas paredes. Se decía que el edificio estaba maldito, un palacio donde se derramaría sangre en los balcones y se amañarían series mundiales en sus apartamentos. Esta dualidad entre la utopía arquitectónica y la oscuridad moral definió a la Ansonia desde sus cimientos. Stokes imaginó una ciudad autosuficiente que se elevara sobre Broadway, un lugar donde nadie tuviera que salir jamás para satisfacer sus necesidades. Lo que no pudo prever fue que ese mismo aislamiento y opulencia alimentarían las sombras que perseguirían al edificio durante los siguientes 120 años. Para entender la magnitud de la Ansonia, debemos imaginarlo no como un simple hotel, sino como una utopía autosuficiente, una idea revolucionaria que William Stokes llevó al extremo de lo excéntrico. Stokes no quería que sus residentes tuvieran que poner un pie fuera del edificio para nada, y para lograrlo, dotó a la estructura de comodidades que en 1904 parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. El Ansonia fue diseñado para ser un ecosistema cerrado, una ciudad vertical que funcionaba con la precisión de un reloj suizo bajo el caos de Manhattan. En las entrañas del edificio, bajo el nivel de la calle, Stokes construyó un complejo subterráneo sin precedentes. Albergaba la piscina cubierta más grande del mundo en aquel momento, donde el agua cristalina invitaba a la élite neoyorquina a sumergirse en un lujo absoluto. Junto a ella, se instaló una peluquería, una sastrería, una tintorería, un banco propio y una de las cocinas más grandes de Nueva York,
capaz de servir banquetes para cientos de personas simultáneamente. Pero quizás lo más sorprendente era su garaje interno, uno de los primeros en el mundo integrados en un edificio residencial, permitiendo que los primeros automóviles de la ciudad fueran guardados con seguridad bajo el mismo techo que sus dueños. Sin embargo, el rasgo más delirante y famoso de Lansonia se encontraba en las alturas. En la azotea del edificio, Stokes creó la Bird's Eye View Farm, la granja a vista de pájaro. Mientras en la planta baja los carruajes de caballos circulaban por Broadway, en el piso 17 pastaban cabras, correteaban unos 500 pollos y patos, e incluso vivía un oso mascota. El sistema era tan eficiente como extraño. Cada mañana, los residentes recibían en la puerta de sus apartamentos leche fresca y huevos recién puestos, transportados a través de un sistema de ascensores dedicados. Stokes creía firmemente que el futuro de la vida urbana dependía de esta integración rural, aunque el Departamento de Salud de Nueva York no compartía su visión y finalmente clausuró la granja en 1907 por razones sanitarias evidentes. La infraestructura técnica era igualmente avanzada. Stokes temía a los incendios por encima de todo, por lo que construyó el Ansonia como una fortaleza incombustible. No se utilizó madera en la estructura principal. Todo era acero, terracota y ladrillo. Las paredes eran increíblemente gruesas, alcanzando casi 1 metro de espesor en algunos puntos. Esta decisión arquitectónica, tomada por seguridad, tuvo un efecto secundario inesperado: un aislamiento acústico casi perfecto. Esto convirtió al hotel en el refugio ideal para los músicos más famosos del mundo, quienes podían ensayar a todo volumen sin que sus vecinos escucharan una sola nota. Para facilitar la comunicación interna, el edificio contaba con un sistema de tubos neumáticos que recorría cada piso, permitiendo enviar mensajes y facturas instantáneamente, una especie de Internet físico de principios de siglo. Además, implementó un sistema de refrigeración pionero que utilizaba agua salada fría circulando a través de las tuberías de las paredes para bajar la temperatura de las habitaciones durante los sofocantes veranos de Nueva York. El Ansonia no era solo un lugar para vivir. Era una máquina biológica y tecnológica diseñada para el confort absoluto, un monumento a la arrogancia y al ingenio de un hombre que decidió que las reglas del mundo exterior no se aplicaban dentro de sus muros de piedra. La arquitectura de Lansonia no es solo una cuestión de estética Beaux Arts, sino un estudio fascinante de cómo el diseño puede influir en la psicología y el comportamiento humano. Al analizar este edificio desde una perspectiva científica y técnica moderna, descubrimos que Stokes, a pesar de su excentricidad, aplicó principios que hoy son fundamentales en la arquitectura de alto rendimiento. El estilo Beaux Arts, con su simetría monumental y ornamentación excesiva, fue diseñado específicamente para proyectar una sensación de orden, poder y permanencia. En una Nueva York que crecía de forma caótica, el Ansonia ofrecía a sus residentes un anclaje psicológico, un entorno que les hacía sentir protegidos y superiores al bullicio exterior. Desde el punto de vista de la física acústica, el Ansonia es una anomalía maravillosa. La ciencia detrás de sus muros de silencio radica en la densidad de los materiales y la técnica de construcción de masa desacoplada. Al utilizar pesados bloques de terracota y ladrillo, combinados con capas de yeso de un espesor poco común, las ondas sonoras perdían su energía antes de poder atravesar la estructura. Esto no fue solo una ventaja para la privacidad, fue la razón por la cual el edificio se convirtió en el epicentro de la creación musical en América. Estudios acústicos modernos sugieren que el Ansonia posee un coeficiente de reducción de ruido, NRC, que supera incluso a muchos edificios de lujo construidos en el siglo XXI. No es de extrañar que figuras como Enrico Caruso o Igor Stravinsky lo eligieran. El edificio funcionaba como una serie de cámaras de aislamiento perfectas, permitiendo una concentración que el resto de la ciudad no podía ofrecer. Otro aspecto científico relevante es el concepto de non-NIAP duty, agricultura urbana, que Stokes intentó implementar con su granja en la azotea. Aunque en 1907 fue visto como una locura insalubre, la ciencia ambiental actual respalda la teoría de los ciclos cerrados de recursos. El intento de Stokes de producir alimentos en el mismo lugar de consumo reducía lo que hoy llamamos huella de carbono, y aprovechaba el calor residual del edificio para mantener a los animales.
Investigaciones contemporáneas sobre edificios autosuficientes en ciudades como Madrid o Barcelona citan a menudo estos experimentos tempranos como precursores de las granjas verticales modernas. Stokes, sin saberlo, estaba experimentando con la termodinámica y la logística urbana de una manera que estaba un siglo adelantada a su tiempo. Finalmente, el sistema de refrigeración por agua salada que mencionamos anteriormente es un ejemplo brillante de ingeniería térmica temprana. En lugar de utilizar gases refrigerantes modernos, el sistema aprovechaba la alta capacidad térmica del agua salada para absorber el calor de las habitaciones de manera uniforme. Este método de enfriamiento radiante es hoy una de las soluciones más ecológicas y eficientes que se proponen para los edificios inteligentes del futuro, ya que evita las corrientes de aire directas y mantiene una temperatura estable con un consumo de energía significativamente menor que los sistemas de aire forzado. El Ansonia, por lo tanto, no fue solo un monumento a la opulencia, sino un laboratorio de innovaciones técnicas que aún hoy siguen siendo objeto de estudio por ingenieros y arquitectos que buscan equilibrar el lujo con la eficiencia funcional. El Ansonia no solo fue un prodigio de la ingeniería, sino también el escenario de las sombras más densas de la sociedad neoyorquina. Sus pasillos, diseñados para el lujo, terminaron siendo testigos de conspiraciones que cambiarían la historia de Estados Unidos. El evento más infame ocurrió en 1919, en el apartamento de un residente llamado Chick Gandil. Allí, un grupo de jugadores de los Chicago White Sox se reunió con emisarios del gángster Arnold Rothstein para planear el Black Sox Scandal, el mayor fraude en la historia del béisbol, donde aceptaron sobornos para perder las series mundiales. Este evento marcó al edificio con un estigma de ilegalidad que contrastaba con la presencia de inquilinos ilustres como el escritor Saul Bellow o el director de orquesta Arturo Toscanini. La historia de la Ansonia es también una lección magistral sobre la importancia de la conservación del patrimonio. En la década de 1960 y principios de los 70, el edificio había caído en una decadencia profunda. El esplendor Boss Arts estaba cubierto de hollín y el costo de mantenimiento era astronómico. Los propietarios de entonces vieron más valor en el terreno que en la estructura y propusieron demolerlo para construir un bloque de oficinas moderno. Fue en este momento cuando surgió una de las movilizaciones ciudadanas más heroicas de Nueva York. Los residentes, una mezcla de músicos ancianos, artistas y activistas, recolectaron más de 25.000 firmas y presionaron a la Comisión de Preservación de Monumentos. Su victoria en 1972 no solo salvó a la Ansonia, sino que sentó un precedente legal sobre cómo los ciudadanos pueden proteger la identidad histórica de su ciudad frente a los intereses inmobiliarios. Desde el punto de vista de la gestión inmobiliaria y de inversión, el caso Ansonia ofrece lecciones críticas. El fracaso financiero de la familia Stokes, a pesar de su inmensa riqueza inicial, subraya un error común, el exceso de personalismo en el desarrollo. Stokes priorizó sus caprichos estéticos y delirios de grandeza sobre la viabilidad económica a largo plazo. Para los inversores y arquitectos actuales, el Ansonia sirve como recordatorio de que un edificio debe ser funcional y sostenible financieramente desde su concepción. La belleza arquitectónica es un activo, pero sin una gestión de costos operativa eficiente, incluso el palacio más grandioso puede convertirse en una carga insostenible. Para aquellos que hoy se sienten atraídos por vivir en edificios históricos, los expertos ofrecen consejos claros basados en la experiencia de la Ansonia. Primero, es vital entender que poseer una propiedad en un edificio con protección patrimonial conlleva restricciones severas en las reformas. No puedes simplemente cambiar una ventana o derribar una pared en un monumento nacional. Segundo, el mantenimiento de infraestructuras antiguas, como las tuberías de agua salada o los sistemas de calefacción centralizados del siglo pasado, requiere especialistas que son costosos y escasos. Sin embargo, el valor intangible de vivir en una pieza de historia, con techos de 4 metros y una mística que el cristal y el acero moderno no pueden replicar, sigue siendo para muchos la inversión de su vida. El Ansonia nos enseña que preservar el pasado es un acto de resistencia cultural, pero requiere una combinación de pasión comunitaria y una planificación financiera extremadamente rigurosa. En definitiva, el Ansonia no es solo ladrillos y mortero, es un símbolo viviente del exceso de la Gilded Age y un testimonio de la resiliencia del patrimonio cultural frente al paso del tiempo.
Al observar hoy sus torreones circulares y sus balcones de hierro forjado, vemos un edificio que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión y que escapó por poco de la bola de demolición gracias a la solidaridad de sus residentes amantes del arte. Su historia nos enseña que la arquitectura no es solo refugio, sino el alma de una ciudad, el lugar donde se guardan los recuerdos tanto del genio como del pecado. Cada vez que paseen por Broadway y miren hacia estas antiguas paredes de piedra caliza, recuerden que detrás de cada ventana hay una historia que aún no ha sido contada. El Ansonia fue una vez, maldito, por los escándalos de su fundador y manchado por conspiraciones oscuras, pero finalmente fue redimido por las mismas personas que lo llamaron hogar. Nos recuerda que incluso las estructuras con los pasados más sombríos pueden tener un futuro glorioso si sabemos valorar y preservar su esencia. Antes de terminar, me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Qué opinan de la visión de agricultura urbana de Stokes? ¿Estarían dispuestos a criar pollos en la azotea de su apartamento en pleno centro de Madrid o en la moderna Barcelona para tener alimentos frescos cada día? ¿O creen que algunas ideas locas del pasado deberían quedarse exactamente donde están? Dejen sus opiniones en los comentarios, me encantaría conocer su perspectiva sobre esta mezcla de arquitectura patrimonial y estilo de vida moderno. Si les apasionan estas historias sobre los rincones ocultos de la historia y las obras maestras arquitectónicas llenas de drama, no olviden darle a like y suscribirse a nuestro canal. Sus interacciones son las que nos impulsan a seguir explorando los secretos enterrados en el corazón de las metrópolis de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en el Palacio Ansonia. Nos vemos en los próximos videos, donde los ladrillos comienzan a hablar. Comillas.